en este momento podamos poner sobre la mesa para pensar con qué llega Milei a negociar las listas, que esto es un trabajo que empieza ya, es inminente, ¿no? Quizá después de un pequeño receso de verano, ¿con qué llega para poner sobre la mesa, ¿no? Mirá, Débora, es muy interesante porque la gran promesa de campaña de Milei, bueno, hubo varias, pero decantándolas, la gran promesa de campaña fue pelear contra la inflación y liquidar a la inflación. La verdad es que la Argentina hoy todavía sigue teniendo una inflación alta, pero es muchísimo más baja que la inflación que teníamos cuando terminaban el gobierno Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Esto está clarísimo. Es probable, yo sé que contar algo del futuro puede ser peligroso a veces, por eso lo pongo en estos términos. Es probable que en mayo del año próximo, según cómo se den las cosas, la inflación en la Argentina arranque con el número 1. Sí, puede ser 1,9, pero sería un bombazo psicológico. Perdón, vos viste, Pablo, que en la última conversación que tuvo Milei con Fantino, hace toda una serie de proyecciones y de cuentas respecto de la inflación y le da un número prácticamente en cero, ¿no? Cuando él empieza a hacer las matemáticas, ¿no? Respecto de las cuentas. Sí, yo no tengo ningún problema con la matemática del gobierno ni con la de ningún político, me parece perfecto. Yo me apego a las del INDEC, ¿no? Y también a las proyecciones que hace el Banco Central en base a otras proyecciones muy serias de otras consultoras que lo hace desde hace muchísimo tiempo. Estas proyecciones indican que para ser muy cuidadoso, la inflación va a seguir bajando el año próximo, con lo cual el dato político es muy positivo para Javier Milei. Al mismo tiempo, el Banco Central estuvo recomprando reservas, hizo todo lo que tenía que hacer, pero está mejorando, el riesgo país ha bajado y la verdad es que tanto el salario en general, el privado registrado, pero también el informal, se ha ido recuperando, la actividad económica ha mostrado algunas señales de mejoras heterogéneas, con lo cual estamos mucho mejor que al principio. Da toda la sensación, Débora, de que esto va a acompañar el proceso político electoral del año próximo. ¿Hay señales de alarma? Sí, claro, me podría hablar del tipo de cambio. Ahora, sin duda, Milei va a tener como carta de presentación el hecho de haber logrado varias cosas en la economía. Sin duda, y no sé cómo va a impactar, y lo sumamos también a Iván Carriño, el escenario internacional, ¿no? Porque todos estamos mirando a Brasil respecto del tema cambiario que recién mencionaba Pablo, y tenemos en la historia económica argentina muchos ejemplos, ¿no? De cómo se desacopla Brasil y eso genera complicaciones en la Argentina. Sí. Sí, bueno, es interesante. Obviamente puede ser un problema. De hecho, si uno ve lo que ha pasado con el dólar estos últimos 5 o 10 días, puede que haya una explicación de índole internacional, que venga por el lado de Brasil, por lo que ha pasado con las decisiones de la Reserva Federal. Pero bueno, a ver, lo que es interesante del caso Brasil y del caso Argentina es que son dos políticas completamente opuestas. O sea, Lula es un presidente que asume prometiendo redistribución del ingreso, aumentar el gasto público en un contexto donde tiene un déficit público de más o menos 10% del PBI. O sea, quiere hacer un gasto público sin fondos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiembla la moneda, los inversores se van, se escapan, desconfían de lo que pueda pasar, tienen miedo a que no se pague la deuda, a que el Banco Central se quede sin reservas. Bueno, todo eso ha sido todo lo contrario de lo que hizo el gobierno actual. En Argentina, donde la promesa es completamente distinta, ¿no? Miren, voy a achicar el gasto, vamos a ser austeros, vamos a permitir que la economía privada crezca. La redistribución del ingreso la hará el mercado. Si trabajás bien, te compensarán bien, si trabajás mal, no. Y bueno, y obviamente eso generó un cambio radical de expectativas. Bueno, algo de esto comentaba Pablo, pero vos viste el riesgo país lo que ha bajado en el último año, digamos, la brecha cambiaria. Entonces, un montón de incertidumbres que había sobre la economía argentina se han despejado. Y hacia el año que viene vemos un panorama también medianamente que van a andar las cosas mejor. Entonces, claro, si tomás las medidas A, vas a terminar como Brasil. Y si tomás las medidas B, vas a terminar mejorando como ha mejorado Argentina en este tiempo. ¿Vos tenías los datos de riesgo país? Sí, veámoslos. Sí. ¿Te parece, Débora? Dale, porque realmente vale la pena que veamos ahora mismo los datos de riesgo país, porque el riesgo país sigue bajando en la Argentina. Ya les cuento de qué se trata esto, pero
pongámoslo en perspectiva. Baja el riesgo país cuando suben los bonos. Los bonos es la deuda básicamente de la Argentina y el riesgo país tiende a bajar cuando quienes le prestaron plata al país consideran que tienen más chances de cobrar. Tan sencillo como eso. Que baje el riesgo país quiere decir que la Argentina está más cerca de tomar deuda, de financiarse a una tasa más baja. Quiero aclarar, tomar deuda no es malo. Si se usa bien, tomar deuda es bueno. Lo que pasa es que acá hemos tomado tanta deuda que se ha convertido en una mala palabra. Con lo cual, este es un dato muy, pero muy positivo para el gobierno. Desde el 12 de noviembre del año 2018, y este gráfico lo muestra con enorme claridad, que el riesgo país no alcanzaba el nivel que alcanzó hoy, Débora, 631 puntos básicos. Este es otro éxito del gobierno de Milei en el final del periodo. Y a propósito de esto, le quería preguntar a Iván Carrino. Nosotros estamos, obviamente hay mucha pobreza en la Argentina, todavía no hay una reactivación que se note demasiado. No dimos ese dato que es muy relevante, claro, porque tiene implicancias políticas también, sí, ¿no? Sí. Porque le quita al peronismo un discurso, después lo hablamos con Carlos Fara, pero que Milei haya o pueda mostrar que descendió la pobreza a 38 puntos, que es altísima, es dolorosísima, pero que la bajó a 38, creo que estaba en 52. En 52, sí. Es un dato muy relevante. Yo sé que dirán, bueno, está bien, es también metodológico, la Argentina mide la pobreza por nivel de ingresos, entonces cada punto de inflación, tanto los que suben como los que bajan, impactan directamente el indicador. Pero es un dato súper relevante. Bueno, a eso está apostando el gobierno, justamente. Recordemos que estamos, a la vuelta de la esquina 2025 y es un año electoral. Ojo, porque la pobreza se mide por ingresos en la Argentina, pero se mide así desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual, es constante, por claro, supuesto, la comparativa la podés hacer. Lo mismo que también cuando la Libertad periodo. Avanza se enoja porque no la medimos intermensual. El INDEC no la da intermensual, con lo cual nosotros usamos los datos que tenemos a mano para hablar y los más fehacientes, naturalmente. Como en la Argentina está bajando la inflación y se están recuperando los ingresos, va a bajar la pobreza. Porque esas son las cosas que están en la olla para medir la pobreza. No, por eso vos querías hacer una pregunta, Iván, así que después voy con Sí. Carlos por este tema, porque digo, haber descendido la pobreza o que esté en un camino de descenso producto de la baja de la inflación en la Argentina, bueno, para encarar un año electoral es un dato sumamente relevante porque le da al gobierno un argumento más y al peronismo que tradicionalmente va hacia esos sectores le deja, una tierra arrasada en ese sentido. Recordemos que el voto de Milei ha sido transversal porque también ha cooptado mucho voto que históricamente ha sido voto peronista en el conurbano profundo, por ejemplo. Interrumpí tu pregunta, sí, no, Iván. por favor. Y además, Milei ha sido vivo porque ha reforzado... A ver, el gobierno en general ha aumentado la asistencia social. En este contexto donde parece que damos todas noticias de que va mejorando la cosa, creo que una señal de alarma puede ser Brasil. Iván, ¿qué pasa si Brasil se sigue devaluando, Brasil entra en una recesión y no le compra más cosas a la Argentina? Eso se va a notar acá. Sí, bueno, lo que pasa es que el cambio no va a ser tan abrupto. O sea, por supuesto que de Brasil recibimos turismo, le vendemos bienes. Si entrara en una megacrisis Brasil, que tampoco creo que termine siendo el caso, porque en algún momento terminarán encauzando la cuestión, obviamente que puede ser malo para los sectores que están ligados a la exportación a Brasil, pero te diría que Argentina está tan afuera, tan abajo, venimos de tan abajo, que la responsabilidad principal para que este país le vaya bien tiene que ver con las cuestiones internas, y en eso juega un rol muy importante la macroordenada, el riesgo país que mencionabas. Vos estabas diciendo 631 puntos, y yo quería sumar esta idea, ¿no? Porque me parece que en la línea de lo que iban ustedes es cómo la economía puede ayudar a la política del año que viene, ¿no? Y obviamente que es un dato interesante, pero yo creo que también a la economía, a las variables financieras, a la expectativa de que a la Argentina le va a ir mejor, la ayuda la política. Sin duda, Iván, O sea, pero eso ha está sido claro. históricamente así. O sea, Muchas de las crisis claro, económicas de la Argentina han comenzado como crisis políticas. Claro, y lo que pasa es, Milei arranca como un presidente con poca fuerza, con pocos miembros en el Congreso, y parece que, a ver, a los mercados les gustaban las ideas de Milei, motosierra, austeridad pública, liberalización privada, pero ¿qué decían? ¿Y cómo va a ser este señor si no tiene a nadie? Bueno, hoy resulta que se sientan los radicales, que hay apoyo, que tiene buena imagen política, entonces ya por ahí los mercados dicen, bueno, los cambios que ha implementado parece que no vuelven para atrás. Por eso Encima muchos le continúan. cuestionaban, a Milei, esta idea de polarizar con Cristina o de poner a Cristina en el centro de la escena, precisamente por Sí. esto que vos decís, porque los mercados miran este tema de, bueno, a ver, ¿y dónde está el kirchnerismo y cómo queda?
ha polarizado con todo el mundo igual, ¿no? Digamos. Sí, pero bueno, el caso de Cristina Kirchner Sí, es una figura que creo que miran con mucha, con especial atención pánico, al mercado, pánico. ¿no? Todo lo relacionado con Cristina, Kicillof, genera pánico porque, bueno, tienen ideas radicalmente contrarias al respeto a la propiedad privada, al equilibrio de las variables macroeconómicas. Entonces, claro, por supuesto que generan temor, ¿no? Es razonable. En la medida que esas expresiones vayan quedando fuera de la bandeja electoral, porque la gente directamente dice no me interesa, bueno, eso es bueno para la economía del país. Si quieren compartimos unas placas vinculadas con el salario mínimo, porque está con nosotros también Fernando Sabore, a quien le vamos a preguntar, bueno, estos datos económicos, ¿no? El salario mínimo en la Argentina, 279.718 pesos. Fernando, ¿para qué alcanza en la Argentina este dinero? Vos que estás permanentemente en contacto con la gente, con los que son los bienes de consumo masivo. Digamos que el tema del salario es un salario bajo, ¿cierto? Sin duda. Evidentemente, una familia, mamá, papá y 2 niños necesitan mínimamente 1 millón de pesos para poder sostenerse, digamos, en la línea de flote de lo que es la clase media, sin tener en cuenta el tema del alquiler, ¿cierto? Pero digamos que es como que la gente también fue adaptando a muchas cosas, ¿cierto? Ejemplo, todo lo que es empresas pymes entraron mucho en juego dentro de la góndola de nuestros negocios. Entonces, hay diferencias notables y yo creo que durante el último tiempo, a partir de octubre, que nosotros vimos un crecimiento entre un 5 y un 7% en lo que es el comercio de proximidad, y lo puedo decir con cuentas muy almaceneras. Débora, también me reuní con una empresa de gaseosas importante, con una empresa láctea francesa importante, donde ellos me comentaban que el crecimiento estaba ahí, ¿cierto? E inclusive decirle de que durante el último mes, los últimos 2 meses, hemos visto un montón de mercadería comestibles que han bajado de precio. Débora, el año pasado estábamos pagando de costo el azúcar de primera marca 1.400 pesos. Hoy la pagamos 900. Claro, fíjese la diferencia. Entonces, si querés, mira, vemos, Fernando, la evolución, porque tenemos la evolución del salario mínimo de acá a marzo, ¿no? Estamos viendo ahora diciembre de 2024, la cifra que recién mostrábamos de 279.718 pesos. Para enero, 286.711 pesos. Febrero, 292.446 pesos. Y la proyección a marzo, 296.832. Vos que trabajás con los consumos de primera necesidad, vamos a redondearlo, 300.000 pesos, ¿de qué te aprovisionás? ¿Para cuánto te alcanza? Vamos a hablar de comestibles. No, digamos que... Olvídate, bueno, estamos haciendo una simulación, por supuesto la gente tiene que pagar los servicios, el alquiler, la salud, pero te pregunto respecto de los comestibles, ¿qué compro yo con 300.000 pesos? No va a comprar mucho que digamos, porque digamos el tema lácteos, por ejemplo, que es algo importante para los chicos, ¿no es cierto? Durante todo el año tuvo casi un incremento entre un 85 y un 90%, por eso la caída que tuvo. Lo que sí es que hoy si bien todavía el salario es bajo, Débora, la gente tiene mucha posibilidad hoy de poder empezar un poco más a programar ese sueldo, ¿cierto? Porque no se olvide que el año pasado todos los días la mercadería aumentaba. Claro, eso te quería preguntar. Eso cambió radicalmente. Yo creo que se empieza a sentir en la calle, no tanto en la primera parte del año, pero sí en el segundo semestre y más aún en el último trimestre. Recordemos que Milei arrancó con una devaluación importante y con una inflación, si mal no recuerdo, estuvo por encima, alrededor del 25%. 25 puntos, sí. Bueno, 25% de inflación, obviamente ahí no podías planificar nada. Y hoy tenemos 2.4, digo bien. Claro, exactamente. Estamos y en el marco de un plan antiinflación que vemos que está empezando a dar resultados. Después vemos si se llega más temprano o más tarde, pero está claro que el gobierno tiene esa intención. Las marcas, los proveedores de ustedes también empiezan a notar esto y ya no remarcan tanto. Digamos que a partir por eso digo que tal vez el mes de octubre empezamos a ver esto, la baja en precios de mucha mercadería, digamos, y ya no hay aumentos. Pudimos pasar por lo menos la fiesta de Navidad, donde yo les cuento de que 3 meses antes de Navidad, nosotros, en lo que es la CGA, la Confederación General Almacenera Nacional, pudimos armar una canasta de 5 productos, modesta, ¿cierto?
un pan dulce, una sidra, un budín, un turrón y una garrapiñada para vender en 5.000 pesos. O sea, para poder, o sea, lo programamos hace 3 meses atrás. El año pasado no lo podíamos programar de una semana para la otra. Entonces, digamos que esto empieza a nivelar la tranquilidad de la familia. ¿Y tienen medido respecto de las ventas, ¿no?, navideñas, cómo fue en relación al año pasado? Porque, por ejemplo, CAME hizo un relevamiento respecto de los comercios, ¿no?, y le daba, creo que 0.9 por encima, que es poquito, pero bueno, ese es el número que tenían ellos. ¿Ustedes tienen algún relevamiento hecho? Sí, digamos que coincidimos con lo que está diciendo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ¿cierto? El tema es que, vuelvo a decirle, el año pasado era muy complicado. Empezamos, una locura, empezar a pagar el pan dulce y la sidra a un precio y llegado la fecha, tener que pagarla más cara, Débora. O sea, sí. El tema es que no sabemos si el año pasado, en toda la venta, más allá de todo, ganamos o no, o perdimos plata. Al contrario, este año, en función de que iba llegando los días del 24, la mercadería de lo que es fiesta comenzó a bajar de precio. Danos un segundito. Sí, dale.